¿Qué sucede cuando un anciano con el corazón roto guarda silencio durante 20 años ante una tumba anónima y el alcalde de la ciudad decide arrancar el último arbusto vivo de su borde? Lo que ocurrió después hizo que toda la ciudad se detuviera, y nadie esperaba que la flor hablara primero. Él iba allí todos los días, no por costumbre, no porque hubiera algo interesante, sino porque una vez lo prometió. Entonces, hace 20 años, se encontraba sobre esta tumba, temblando bajo el mismo sol que hoy quema la tierra, y hablaba a la nada. Vengo a visitarte, todos los días, hasta que despiertes, o hasta que me calle por completo. Solo que no sabía entonces que el silencio no era lo más aterrador. Lo peor era que el mundo a su alrededor hacía como si no existieras. Julio Ramírez era de esas personas a las que dejan de notar mucho antes de que se vayan. Su vida se había reducido a un par de cosas: una casita torcida de chapa y barro, una regadera oxidada con un agujero en el costado y un trozo de tierra detrás del cementerio, donde descansaba lo único que alguna vez había hecho que su corazón se sintiera cálido. Su niña, Marisol, un nombre que nunca más pronunció en voz alta, no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo guardó, como la gente guarda una carta carbonizada o una llave de una puerta que ya no existe. Ese día, ella volvió de la escuela con un cough. Esa noche le subió la fiebre, y por la mañana ya no se levantó. En el pueblo no había ni médico ni farmacia, solo oraciones y tés de hojas secas. Julio la llevó en sus brazos al único consultorio a 7 kilómetros. Pero allí le cerraron la puerta. Sin seguro no atendemos, suplicó. Se sentó bajo las ventanas hasta la noche. Y por la mañana, Marisol ya no respiraba. Justo en sus brazos, en un banco de madera, junto al consultorio donde había luz, pero no había corazón. La enterró él mismo, detrás del cementerio, sin lápida, sin inscripción, solo una muñeca de trapo en un pañuelo, y un pequeño arbusto que había crecido de una semilla encontrada en el bolsillo de su chaqueta. Un arbusto tonto, una planta espinosa y torcida, pero viva, y eso significaba esperanza. Lo plantó sobre la tumba, y prometió que vendría, cada día, mientras viva la memoria. Desde entonces se convirtió en una sombra. La gente del pueblo se dio por vencida. Primero lo lamentaban, luego le temían, después simplemente no lo notaban. Para los niños se convirtió en una leyenda, divertida, aterradora. Si no terminas, el anciano del cementerio te llevará. Julio escuchó eso. Guardó silencio, porque sabía que las palabras ya no cambiarían nada. La jornada de limpieza fue un verdadero espectáculo. Guantes blancos, cámaras, sonrisas falsas. El alcalde proclamaba sobre la memoria brillante. Los escolares se reían, barriendo el polvo seco. Cuando una niña se acercó a su arbusto, él pensó, en un principio, que solo miraría. Pero cuando sus dedos se extendieron para arrancar el arbusto, él se descontroló. Se lanzó hacia adelante, como si de ello dependiera la vida de alguien. Y tal vez así fuera. Agarró la raíz como si sintiera un pulso en ella. Y en lugar de un corazón, silencio. Solo labios susurrando. No. 20 años de silencio. Y la primera palabra, rechazo. Pequeña, débil, pero fuerte como un disparo. ¿Y qué ocurrió? Risas. Risas de niños, de adultos. Cámaras. Miren a este anciano, decían con sus ojos. Qué conmovedor, pobrecito. Pero de él, nada útil. El alcalde se acercó. Lo palmeó. Ni siquiera dijo nada. Y lo hizo bien. Porque si hubiera dicho algo, Julio podría haber respondido. Y él no quería. Simplemente se levantó. Miró una vez y se fue. No para huir, sino para preservar lo poco que aún ardía en él. Esa noche, la luz no brilló en su casa, ni en su alma, tampoco. Por la mañana el cementerio estaba vacío. Solo un arbusto arrancado yacía en el suelo, como el último testigo de que alguien, a pesar de todo, había intentado mantener algo vivo en este mundo muerto. Lo que ocurrió después lo cambió todo. No querrás perderte cómo se desarrolló. Julio no apareció durante 3 días.
Ni en el cementerio, ni en la tienda, ni en el viejo canal de agua donde solía recoger piedras para reforzar los huertos. Para todos fue una especie de alivio. Un loco menos, una mirada a la tierra menos. Solo Clara, esa cajera que siempre le metía en la bolsa un par de duraznos pasados de madurez gratis, pasaba junto a su casa por la tarde y miraba por las ventanas. No había luz allí, ni en la vida de Julio. En la cuarta noche, el cielo de repente se volvió gris. El calor veraniego crujía como un vidrio viejo, y de repente, de un cielo vacío, un rayo cayó. Comenzó una lluvia, rara como un perdón. La lluvia caía como si alguien en los cielos finalmente hubiera llorado por él. En ese momento, los vecinos vieron. Las puertas de la casa de Julio estaban abiertas de par en par. El agua había entrado por el suelo de barro hasta la puerta. Dentro, justo sobre las frías tablas, yacía Julio. No se movía. Solo los dedos se movían suavemente, apretando ese mismo pañuelo con la muñeca de trapo dentro. Cuando llegó la ambulancia, nadie se sorprendió de que no hubiera pronunciado una palabra. No se resistió, no miró a las caras. Simplemente yacía, como si ya se hubiera ido. Su cuerpo quedó, pero su alma se quedó rezagada por 20 años en el tiempo. En el hospital, todo se repitió. Silencio, rechazo de alimentos, de hablar, de calor. Una enfermera llamada Rosa trató de calentarle las manos. Un joven doctor bromeaba sobre el clima. Pero todo rebotaba en él, como los guisantes en la pared. Solo un auxiliar, un chico llamado Martín, se quedó más tiempo de lo habitual. No tenía prisa. Simplemente se sentó en una silla cercana y comenzó a hablar. No con él, sino al lado, como si hablara en voz alta para sí mismo. Contó sobre su abuelo, que cultivaba maíz y siempre ponía una pequeña cruz en el borde del campo, para que la cosecha supiera quién la protege. Julio no miraba, pero escuchaba. Respiraba más calmadamente, y al cuarto día, de repente levantó la vista y dijo suavemente, como si hablara para sí mismo. Ella tosió todo un día, y luego dejó de hacerlo. Su voz era ronca, como la arcilla después de una sequía. Martín no dijo nada, solo asintió, y desde ese momento, entre ellos, el anciano y el joven, surgió algo que ni los médicos ni los vecinos pudieron discernir. En el quinto día, Julio pidió regresar a casa. No de manera caprichosa, no exigente, simplemente pacíficamente. No debía haberme ido de ella tanto tiempo. Lo trajeron. Salió del coche, apoyándose en el hombro de Martín, y se dirigió directamente allí donde nadie se atrevía a ir esos días, a su tumba. Bajo la lluvia fina, con los pies descalzos sobre el barro, se plantó frente al lugar vacío. Donde antes estaba el arbusto, ahora había un agujero sucio. Se arrodilló, y solo susurró, «Perdón». Luego sacó de su bolsillo interno un nuevo arbusto, exactamente igual. Martín lo había traído esa mañana desde el pueblo vecino. Julio lo plantó, despacio, compactó con la palma la tierra mojada y se quedó allí sentado mucho tiempo, sin levantarse. No oró, simplemente estaba allí, como una persona que finalmente comprendió que lo principal no es hablar, sino estar. Quédate, porque lo más importante está por venir. Lo que sucederá ahora lo cambiará todo. Verás cómo un hombre que lo dieron por olvidado, en silencio restableció a toda una ciudad. A la mañana siguiente volvió. La tierra mojada crujía bajo sus pies. La ropa se pegaba a su espalda. Pero Julio parecía no sentir ni la lluvia ni el frío. Estaba de pie ante el pequeño arbusto, plantado el día anterior, y murmuraba algo en voz baja. Sus labios se movían apenas, y sus ojos estaban llenos de una tristeza que no verás en las lágrimas. Solo en el silencio. Pasó la mano sobre el tallo, como un padre acaricia el cabello de un niño que duerme, y de repente se detuvo. Algo no estaba bien. El arbusto floreció, una noche, y sacó el primer brote. Brillante, vivo, atrevido, como si no viniera de la tierra, sino del corazón. Julio retrocedió. Miraba la flor, como si no pudiera creer sus ojos. Sus palmas temblaron.
Se arrodilló y, sin saber por qué, colocó su oído sobre la tierra. Y entonces escuchó, no un sonido, no una voz, sino una presencia, suave, como un suspiro. No sabía de quién era, pero sabía, no estaba solo. En ese momento, el alcalde llegó al cementerio. No por su propia voluntad. La prensa lo apremiaba de nuevo. Era necesario grabar un reportaje. Cómo la administración local cuida la memoria cultural. Una reportera con un abrigo brillante fingía no notar cómo sus tacones se hundían en el barro. La cámara chasqueaba. Cuando el alcalde vio a Julio, se desconcertó. El anciano estaba junto a su tumba con los brazos extendidos como si protegiera el arbusto del viento. El alcalde se acercó, sonriendo con los labios, haciéndose el desmemoriado ante la humillación de la semana anterior. Estamos aquí. Queremos incluir este lugar en el programa de conservación de sitios históricos. Comenzó, escondiendo la mirada. Julio no respondió. Solo giró la cabeza, lentamente, como alguien que ha guardado silencio demasiado tiempo. Y entonces habló. Ella murió aquí, dijo, mirándolo directamente a los ojos. No por enfermedad, sino por indiferencia. La llevé a su consultorio, y me cerraron la puerta. Hubo un silencio. La cámara se detuvo. La reportera se enderezó. El alcalde se enrojeció, abrió la boca, pero no había palabras, porque en ese momento, la flor comenzó a moverse. No, no por el viento. Se inclinó ligeramente, y de debajo de sus pétalos cayó un pétalo, blanco, ligero, y aterrizó directamente a los pies del alcalde. Todos se quedaron inmóviles. Y entonces habló Clara. Bajo, pero firme. Todos cerramos los ojos entonces, don Julio. No solo ellos, nosotros también. Y entonces se acercó Martín. Colocó junto al arbusto una pequeña placa, hecha a mano, de una tabla. En ella estaba grabado: si esperas, no te vayas, la flor puede regresar. Desde entonces, el cementerio se convirtió en un lugar al que no solo iban a llorar, iban a comprender, a perdonar, a reconocer. Julio siguió visitando el arbusto. No dijo más palabras, pero ahora su silencio era escuchado. Y cuando en primavera los brotes florecieron nuevamente, toda la ciudad supo. Esa flor habló. Habló por todos aquellos que alguna vez no fueron escuchados. Así, el silencio colocó a todos en su lugar, sin ira, sin ruido, simplemente con la verdad. Gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si tocó su corazón, suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿qué momento les impactó más? Nos